Buenas estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con lo que son las lecciones relacionadas con los macronutrientes. Esta presentación es sobre proteínas. Vamos a iniciar primero analizando esta imagen y viendo dos aspectos. Primero, el detallar que al lado izquierdo vamos a tener lo que son productos de origen animal en su mayoría. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que es los huevos, la leche, el queso, chuletas, tenemos también lo que son el pescado y algunos camarones. Y al lado derecho lo que se hace es la referencia a lo que es eh, y básicamente es una vaca en el cual está rellenada por un montón de productos vegetales. Ahí pueden ver mucho color verde, también tenemos lo que es colores rojos. Y ahí lo que se quiere destacar es que la idea, quitarnos la concepción que las proteínas son exclusivas del reino animal o que solo las podemos obtener de origen animal. Eso es totalmente falso. Las proteínas las podemos obtener de alimentos fuente de origen animal como de origen vegetal. Ahora vamos a empezar a detallar por ahí y podemos ver que las proteínas de origen animal fácilmente las podemos obtener de derivados cárnicos y de lácteos. Eso tal vez para la mayoría no es ninguna novedad, pero la parte de los de origen vegetal también nosotros podemos obtener eh, proteínas de cereales como el trigo, el arroz, maíz, cebada y de otro tipo de vegetales como lo que son las legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, soya, algunas semillas como el maní, eh, entre otros que hay, y una que últimamente ha destacado por su alto contenido de proteína es la quinoa. Básicamente la quinoa se puede destacar como el único eh, producto de origen vegetal que posee un muy alto contenido de proteínas. Entonces eso es interesante saberlo y dejarlo claro desde un inicio. Entonces, repasando, podemos obtener proteínas de productos de origen animal y de origen vegetal que durante la presentación vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre ellas y por qué es que hay gente que prefiere las de un tipo de origen y no las de otro tipo de origen. Un tema importante que tal vez como comentario general, la quinoa a nivel de estudios científicos se le ha tomado mucha relevancia y más si quieren desarrollar ustedes un producto funcional últimamente. Incluso hay publicaciones de la NASA en la cual dicen que cuál sería uno de los productos que ellos llevarían a cultivar fuera del planeta Tierra es la quinoa, porque básicamente es un producto de origen vegetal que se puede procesar y generar un alimento de origen vegetal fácil de procesar y que le va a entregar al cuerpo humano todos los aminoácidos que necesita para sobrellevar sus funciones biológicas. Ya se las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces continuamos. Para destacar, las proteínas, al igual que los carbohidratos, aporta 1 gramo de proteína, 4 calorías, representan acerca del 15 al 20% del GET. En una dieta normal, tradicional, común, corriente, publicaciones de la OMS, entre otros, indican y son muy claros que no se debe pasar de esta cantidad, de más o menos entre el 15 y el 20% del GET, de las calorías del GET, se deben de obtener de las proteínas. ¿Por qué? Pues por al tener una dieta tan variada, el ser humano se consume mucha mayor cantidad de este macronutriente, se ha visto y se ha asociado con el desarrollo de ciertas enfermedades o patologías. Por ejemplo, hay veces que las personas aumentan la cantidad de proteína que consumen al día y les genera estreñimiento.
Hay otros casos que se ha relacionado incluso el, el consumir en grandes cantidades proteínas en una dieta variada, ¿verdad? No siguiendo una dieta, sino es consumiendo de todo un poco, nada más que consumir muchísima mayor cantidad de proteínas. Se ha visto que puede llevar incluso a problemas renales o de aumento de fluidos en general y hinchazón, por ejemplo, de pies, manos, etcétera, que es cuando se dan unas dietas muy elevadas en proteína. Entonces mi recomendación es mantenerlo siempre entre el 15 y el 20 si ustedes van a tener una dieta variada en la cual van a estar consumiendo carbohidratos, van a estar consumiendo grasas, etc. Siguiendo en su composición química, las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es la principal diferencia con el resto de los otros macronutrientes, y también hay algunas que poseen azufre. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las proteínas en el cuerpo? Pues es muy variado. Tienen procesos enzimáticos, ayudan al desarrollo de la masa muscular, o prácticamente la masa muscular está hecha a base de estructuras de proteínas, y también forman parte de compuestos sanguíneos. Entre ellos están las lipoproteínas, que los hablamos en el tema de grasas, en los anticuerpos como mecanismos de defensa y en el equilibrio de fluidos. En última instancia o en últimas circunstancias, las proteínas se pueden utilizar como fuente energética si estamos realizando ejercicio de muy alta intensidad o el ejercicio se vuelve de muy larga duración y ya se gastan las fuentes de grasa y de carbohidratos que tenemos en el cuerpo, pues empiezan a utilizarse las proteínas. Y básicamente la proteína está compuesta por cadenas de aminoácidos formando polipéptidos. Para que quede un poco claro, desde ahora quiero que ustedes asocien cuál es la similitud o la diferencia entre una proteína y un aminoácido de la siguiente. Imagínense en una pared de una casa en la cual está compuesta por varios tipos de materiales, entre ellos blocks, cemento, concreto y varillas. Pues así es como se forman las proteínas. Imagínense que la proteína es la pared completa y dependiendo de cómo yo ordene la pared con los diferentes tipos de blocks que hay, a esos son los aminoácidos para formar una gran pared. Entonces básicamente lo que son las proteínas son largas cadenas de aminoácidos que están ordenadas en cierta estructura para cumplir una función. Algunas de esas paredes, por así decirlo, llevan puertas, otras paredes llevan ventanas, otras puertas llevan un portón, por lo cual la diferente configuración de los blocks que yo coloque me va a permitir realizar ciertas funciones en una casa. Es exactamente la misma idea cuando hablamos de proteínas. Algunas proteínas me van a servir para transportar, otras proteínas son estructurales y así sucesivamente. Detallando un poco mejor el tema anterior que les mencionaba, debemos entender que el cuerpo humano, la mayoría de las proteínas está compuesta por una combinación de 20 aminoácidos. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos 20 diferentes tipos de aminoácidos en diferentes orden para poder conformar una estructura de una proteína. Ahora bien, existen cadenas largas y otras más cortas. Las proteínas forman cadenas que tienen una secuencia. El cuerpo, al combinar los 20 aminoácidos en diferentes secuencias, pueden formar cientos de tipos de proteínas. Por ejemplo, la insulina, que es una hormona que está compuesta por 51 aminoácidos conectados en una secuencia específica. Este tema de secuencias específicas lo vamos a explicar más adelante porque dependiendo de que sea una estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, cumplen funciones en el cuerpo humano. Existen múltiples clasificaciones de las proteínas. Se pueden clasificar por su cadena lateral, si es alifáticos, que llevan una estructura de carbono e hidrógeno, están incluidos los ramificados, por ejemplo la valina, la leucina y la isoleucina. Estos aminoácidos ramificados se le conocen también como los BCAA
AAA. Esos por sus siglas en inglés, que lo que significan son aminoácidos de cadena ramificada que se asocian de forma directa al desarrollo de masa muscular cuando el ser humano entrena y además tiene un alto consumo de proteínas con isoleucina, leucina y valina. Después se pueden clasificar los hidrolizados que poseen un OH, los azufrados que poseen azufre, tenemos ácidos que poseen grupos carboxílicos adicionales, tenemos básicos que tienen grupos aminos adicionales, los aromáticos porque presentan un anillo de benceno y los heterocíclicos que poseen anillos de carbono y nitrógeno en una estructura cíclica. Para efectos de este curso, este tipo de clasificación no nos va a interesar mucho y nos vamos a enfocar principalmente en los clasificados por nutrición como esenciales y los no esenciales. ¿Por qué se clasifican de esa manera? Por su requerimiento. Básicamente, ¿se acuerdan que hablábamos de 20 aminoácidos? Esos son los que están aquí en esta presentación. Los aminoácidos esenciales y no esenciales. Vamos a empezar con los esenciales, que va a ser la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. Este grupo de aminoácidos que se clasifican como esenciales básicamente son los que el ser humano necesita obligatoriamente consumirlos en su dieta para poder construir todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hablábamos de que eran 20 aminoácidos en total? Pues en realidad, si el ser humano consume alimentos que tengan los esenciales, no necesita consumir los no esenciales. ¿Por qué? Porque puede ser que desarmando y armando mezclas, por así decirlo, entre histidina, isoleucina y leucina, construyan una alanina. Entonces es por eso que el ser humano, con solo enfocarse en consumir los esenciales, puede cubrir todos los 20 aminoácidos. ¿Qué les estoy diciendo con otras palabras? Que básicamente, en la forma metafórica, el ser humano con simplemente agua, concreto, arena, piedra y blocks puede construir cualquier tipo de pared. Bueno, y varillas. Es exactamente el mismo en el caso de estas aminoácidos esenciales. Si el ser humano tiene un suficiente consumo en cada uno de los esenciales, no necesita nada más para construir grandes cadenas de aminoácidos. ¿Por qué? Porque con las mezclas entre ellas puede desarmar y armar pedazos para construir el resto de las 20 que les hacen falta. En general, ambos son necesarios para las funciones fisiológicas del cuerpo humano. Y si ustedes tienen una dieta normal, común y corriente que consumen de cualquier tipo de alimento, realmente lo que están teniendo es una mezcla entre alimentos esenciales y no esenciales. Otra forma de clasificación de las proteínas es por su valor biológico. Existen las de alto valor biológico y las de bajo valor biológico. Principalmente se van a asociar las de origen animal como proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque las de origen animal poseen todos los aminoácidos esenciales. Básicamente es por eso que si nosotros consumimos productos de origen animal, ya estamos cubriendo todas las necesidades de los aminoácidos. El problema viene cuando las personas tienen solamente consumo de proteínas de origen vegetal, como sucede normalmente con los vegetarianos o principalmente vegetarianos estrictos. En este caso ellos deben de hacer mezclas y eso lo voy a explicar más adelante. Bueno, a la hora de hablar del valor biológico de la proteína se puede definir como el porcentaje de nitrógeno que es absorbido en el tubo digestivo y se encuentra disponible para las funciones corporales. Si ustedes ven esta lista de alimentos al lado izquierdo, vemos que el alimento que posee el más alto valor biológico de referencia es el huevo. Y eso quiero que les quede claro. El huevo posee el mayor
valor biológico reconocido por cualquier tipo de alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando nosotros consumimos un huevo completo, estamos absorbiendo el 100% de el nitrógeno que posee ese huevo. Y ese nitrógeno está disponible, o toda la estructura del aminoácido está disponible para ser utilizado en el cuerpo. Vean que se relaciona los productos de origen animal como los que se absorben en mayor proporción, mientras que los de origen vegetal se absorben en menor cantidad. Los números más cercanos a 100 indican un mayor valor biológico, y eso es muy normal que ustedes lo vean cuando van a crear o diseñar algún producto que quieran decir que el alimento tiene alta absorción. Lo tienen que comparar contra el huevo, que es el que tiene el mayor nivel de absorción. Por eso es usual que ustedes, si leen algún artículo científico sobre algún producto alto en proteína, o este producto es muy bueno para el desarrollo de masa muscular, lo comparen principalmente contra un huevo completo, que ese es el valor de referencia máximo. Bueno, existen temas con los aminoácidos limitantes. ¿Qué es eso del aminoácido limitante? Pues es sumamente importante, principalmente cuando una persona es vegetariana o vegetariana estricta o vegana, por así decirlo. Ellos tienen que estar revisando lo del aminoácido limitante. ¿Por qué? Porque puede ser que no estén cubriendo sus necesidades biológicas de los aminoácidos esenciales. Por ejemplo, vean el tema de las legumbres. Aquí enfoquémonos en arroz, lentejas, garbanzos. El aminoácido que le hace falta a ellos es la metionina y la cisteína, pero esa legumbre es alta en el caso de los cereales o frutos secos. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Pues hacer mezclas entre legumbres en su dieta con cereales, por ejemplo, para poder cubrir todas las necesidades de los aminoácidos. Entonces, por así decirlo, le faltaba metionina, pero los cereales son altos en metionina. Entonces, ¿qué deben de hacer ellos? Pues mezclas, combinaciones, comer arroz con lentejas, o arroz con frijoles, o arroz con vainica, y con eso ellos ya se aseguran de que los aminoácidos que necesita el cuerpo humano los van a obtener haciendo esas mezclas o combinaciones. Otro caso es el de los cereales. Los cereales tienen como aminoácido limitante la lisina. ¿Quién tiene mucha lisina? Las legumbres. Entonces esta es otra mezcla que también pueden hacer, que es muy común verlos, que es comer pan con mantequilla de maní o tortillas con frijoles. Finalmente, las verduras también poseen aminoácidos, pero en este caso algunos vegetales son limitantes en lisina, metionina y cisteína, pero las legumbres y los cereales son altos en ella. Entonces, ¿qué es común ver en esas mezclas o combinaciones en los platillos de alimentos? Pues ver brócoli con almendras y soya, o una ensalada de espinaca con nueces y frijoles. Estos son otros ejemplos que se dan comúnmente. Los frijoles son fríos, por cierto, no se imaginen un poco de espinaca con caldo de frijol encima, no. Bueno, entonces, aquí es como un análisis que quiero que ustedes piensen sobre los ovolacto-vegetarianos. ¿Necesitan hacer mezclas ellos en esos casos? ¿Ustedes creen que una persona que consuma huevo y leche necesitan hacer mezclas? Y este es el ejemplo de un platillo normal que puede comerse una persona vegetariana estricta, que lo que hacen es mezclas de cereales con leguminosas. Entonces, cuando ustedes vean ese plato de pinto, sepan que ya están cubriendo todas sus necesidades de proteínas. No es necesario arrimarle una carne mechada o un huevo duro. No es necesario. Ya con solo comer arroz y frijoles ya están consumiendo sus necesidades de proteínas. Esta es una tarea 1 que esa luego la voy a retomar porque todavía no todos me la han entregado, entonces posteriormente la estaré retomando en otros videos. Continuando con la presentación, tenemos los niveles de organización de proteínas. Dependiendo de la secuencia de los aminoácidos de una proteína, se dan niveles de organización y por lo tanto sus funciones biológicas. Esto era lo que yo les mencionaba al inicio de la presentación, donde les explicaba que dependiendo de la estructura que tenga la proteína,
así cumple un rol o una función en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando es una estructura primaria o lineal, vean que va alanina, glicina, leucina, valina, etcétera, etcétera, en ese orden, se forman ciertas hormonas como la insulina y la gastrina. Estructuras secundarias que ya llevan una configuración diferente se forman como el colágeno, los tendones y el pelo. En una estructura terciaria se forma la mioglobina, que es la encargada del transporte de oxígeno en el cuerpo humano, principalmente, en realidad no es ella por sí sola, en realidad son 4 mioglobinas, forman la hemoglobina, que es esta estructura cuaternaria que ven aquí, que ustedes pueden verla aquí, ven que son 4, pues esas son. En el centro se pega la molécula de oxígeno para poder ser transportada por el glóbulo rojo, que es lo que ustedes conocen, y es lo que se conoce a nivel de salud como la hemoglobina. ¿Qué es lo importante de esto? Que viene la desnaturalización de las proteínas. Ustedes ya vieron anteriormente cómo se construían o cómo se formaban las proteínas. Actualmente lo que vamos a enfocarnos en este punto es más bien en cómo se desarman las proteínas, cómo el cuerpo humano las logra absorber. Bueno, es un proceso mediante el cual una proteína pierde su estructura cuaternaria, o sea, se va a ir volviendo cada vez más simple. Se transforma en terciaria, posteriormente en secundaria y finalmente se desnaturaliza, o sea, ya pierde su función biológica. Siempre cuando hablemos de proteínas desnaturalizadas son proteínas sin función biológica. La estructura desnaturalizada tiene como solamente un punto común su estructura primaria, es decir, una secuencia de aminoácidos que la componen. Existen varias formas de desnaturalizar una proteína, como es la exposición a temperatura por cocción. O sea, cuando nosotros cocinamos una chuleta, cocinamos un bistec o incluso los colocamos al horno. Otra forma es cambiando el pH de esa proteína. ¿Cuál es el más común? Pues a la hora de hacer ceviche. Nosotros exponemos a un ácido, que es el ácido del limón, a cierta cantidad de tiempo, la proteína, que en este caso sería el pescado, y ella se va a ir desnaturalizando poco a poco y así es como nosotros logramos, entre paréntesis decir, cocinamos ese pescado. Pero en realidad lo que estamos haciendo es desnaturalizándolo por medio de efecto ácido. En algunos casos la desnaturalización es reversible, pero en otros no lo es. ¿Cuál es el tema aquí importante? Que la desnaturalización es la pérdida de funciones biológicas. ¿Cuál es un ejemplo clásico que ustedes pueden hacer que desnaturalizan de forma reversible una proteína? Pues al agarrar las claras de huevo y empezarlas a batir. Ustedes han visto que cuando se lleva, por ejemplo, las personas que hacen repostería llevan la clara de huevo a punto de nieve, eso se forma una espuma alta, grande, y eso es llevarlo a punto de nieve. Pero si ustedes la dejan quedita y la dejan ahí unos 5 minutos, ustedes ven que recupera su forma original. Eso es una desnaturalización reversible. Bueno, la desnaturalización provoca diferentes efectos de la proteína, por ejemplo, cambios en las propiedades hidrodinámicas de la proteína, aumentando su viscosidad, la disminución de la solubilidad y al final, si ya la proteína se desnaturalizó totalmente, se da una pérdida de la función biológica. Y así es como se observa una proteína nativa y una proteína ya desnaturalizada. La digestión de las proteínas la voy a explicar a continuación. Esto es básicamente la estructura del tracto digestivo, exceptuando la boca, ¿verdad? Tenemos lo que es el esófago, pasa al estómago, entra lo que es la parte del estómago, inicia el proceso en el intestino delgado, que es todo este largo que ven. Después pasa el intestino delgado, el intestino grueso, sube por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, hasta pasar por el recto y el ano. Los voy a explicar poco a poco porque esta es la primera vez que ustedes van a ver un poco de anatomía y lo tenemos que retomar luego cuando veamos lo que es la absorción de macro y micronutrientes, que lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a iniciar con la parte de la digestión de proteínas.
Bueno, la digestión de las proteínas en la boca, no hay digestión enzimática de proteínas. Las proteínas en la boca solamente las trituramos, las masticamos y las humedecemos con saliva. Posteriormente pasan al estómago y ahí inicia un proceso de desnaturalización por acción del ácido clorhídrico, que ese es el ácido que se encuentra en nuestro estómago. Ahí las enzimas, que sería el pepsinógeno, se activan en forma de pepsina. La pepsina es una enzima especializada en actuar sobre proteínas simples y polipéptidos cortos. Posteriormente, cuando ya inicia ese proceso de la acción de la pepsina sobre las proteínas que estén en la comida en nuestro estómago, por ejemplo en una chuleta o en un huevo, pasan posteriormente a un proceso digestivo en el intestino. Ahí en el intestino delgado principalmente hay proteasas como la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipepsidasa, que van a ayudar al proceso de descomposición de esos polipéptidos o largas cadenas de aminoácidos. La idea es seguirlas transformando, acuérdense, cada vez en moléculas más simples, como los oligopéptidos, que son cadenas de apenas 3 aminoácidos, dipéptidos, 2 aminoácidos, y finalmente llegan unas enzimas especializadas como las pepsidasas, que se encuentran en las células intestinales, descomponiendo los di y tripéptidos en aminoácidos simples. O sea, ya son moléculas totalmente simples y sueltas. ¿Cuál es la importancia en general de las proteínas? Bueno, las proteínas del cuerpo constantemente se están descomponiendo. Recordemos que nuestro cuerpo es un organismo vivo. Él se repara y se está sustituyendo constantemente. Parte de ellas, de las proteínas, se reciclan. Por ejemplo, todas las células del intestino, por ejemplo, boca, lengua, garganta, esófago, todas esas moléculas que forman parte del intestino, de todo el sistema gastrointestinal, ellas se reciclan, caen dentro del estómago y esas partes, algunas partes de esas células que se van reciclando, se van reformando y el cuerpo las reutiliza. Por ejemplo, los glóbulos rojos en nuestro sistema circulatorio se sustituyen cada 3 o 4 meses. Las células intestinales, por el contrario, se están sustituyendo cada 4 a 6 días. También recordemos que tenemos proteínas de función enzimáticas y hormonas. Cada célula tiene miles de enzimas que aceleran y facilitan reacciones metabólicas. Las hormonas son mensajeros químicos, por ejemplo la insulina y el glucagón. La insulina y el glucagón tienen una acción antagónica y principalmente ellas son a nivel de carbohidratos. Por ejemplo, la insulina mete al interior de la célula la glucosa que está en sangre, mientras que el glucagón lo que hace es más bien lo opuesto, empieza a sacar las células fuera de la célula. Entonces son acciones, por así decirlo, hormonales. Equilibrio de electrolitos y de fluidos, que también es muy importante. Los electrolitos son partículas cargadas eléctricamente que colaboran para mantener los niveles de líquidos entre el interior y el exterior de las células, manteniendo un balance en lo que se conoce como hidroelectrolítico. Las proteínas también pueden funcionar como fuente energética cuando el aporte de carbohidratos y de grasas no es suficiente. Por el proceso de desaminación se generan desechos como la urea. Esto es muy importante y eso hay que tener cuidado normalmente cuando se dan dietas, por ejemplo la famosa dieta keto o dieta cetogénica. En algunos casos, las personas que inician una dieta muy estricta, keto o cetogénica, se les limita un poco lo que es la parte del ejercicio, porque puede ser que formen mucho desecho como la urea y genera a largo plazo problemas del pH sanguíneo y puede ser que esas personas literalmente se empiecen a desnaturalizar las proteínas de sus órganos. Porque se acuerdan de lo que habíamos hablado, que los aminoácidos se podía dar desnaturalización de proteínas por medio de modificación del pH, pues eso mismo sucede en el torrente sanguíneo. La sangre, al ser un líquido, posee un pH. Si la sangre se vuelve demasiado básica o demasiado ácida, empieza a alterar las funciones de los órganos. Las proteínas funcionan como transportadores de nutrientes y almacenamiento, como el LDL y el HDL, que eran las lipoproteínas. La ferritina, por ejemplo, que es un compuesto férreo o de hierro,
almacena el hierro en el hígado y la transferrina transporta el hierro en sangre. Entonces son otras funciones que también poseen las proteínas. Entonces, ¿qué quiero dejar claro con este? Que la proteína no solamente es músculo, sino tiene funciones enzimáticas, tiene funciones hormonales, tiene funciones de transporte. ¿Okay? Siguiendo. Los requerimientos de proteína pueden aumentar o disminuir dependiendo del estado fisiológico o etapas de la vida. Es muy diferente una persona que está o una mujer que está en embarazo o la necesidad de proteína de un niño o de adolescente que está en crecimiento, o es muy diferente la cantidad de proteína que requiere una persona que está quemada, que tiene que generar nuevo tejido, que tiene que generar nueva piel, o una persona que posee cáncer, entre otras enfermedades. Esto es importante destacarlo, no todos necesitamos estar consumiendo grandes cantidades de proteína o no todo el mundo puede estar tomando suplementos de proteína. Eso es un cuidado y por eso se recomienda el análisis de un nutricionista para dar una recomendación adecuada según, ya saben, la etapa fisiológica en la que esté o en la etapa de la vida en la que esté. ¿Cuál es la cantidad diaria recomendada o el ARDA de proteína? Pues va a depender mucho. Puede ser 0.8 gramos por kilogramo de peso. En atletas de resistencia, como gente que hace carreras o hace maratones, puede ir de 1.2 a 1. Gramos de proteína por kilogramo de peso. O pueden ser atletas de fuerza que pueden subir de 1.6 o a 1.7. Hablemos de fuerza de gente que hace halterofilia, o sea, alza pesas, dependiendo de ellos. Mi recomendación promedio es que una persona consuma alrededor de 0.8 a máximo 1 gramos de proteína al día. ¿Cómo hacen esta conversión? Pues muy simple, nada más ponen aquí un 1 y lo multiplican por el peso de ustedes. Entonces, por ejemplo, si ustedes pesan 70 kilos, entonces nada más sería 1 por 70, quiere decir que ustedes tienen que estar consumiendo 70 gramos de proteína al día. Si van a pesar, la verdad. Eso luego lo vamos a explicar más adelante, porque no es lo mismo comerme 70 gramos de chuleta, porque toda la chuleta no solo es proteína, entonces hay partes que no se absorben. Eso luego lo vamos a ver un poco más cuando hagamos la tabla de cálculo de dieta de cada uno de nosotros por porciones. Esta imagen quiero hacerles un recordatorio de la proteína cuando existen ciertas deficiencias. Aquí en Costa Rica es muy difícil verlo, pero si ya vamos a lugares donde existen hambrunas o personas que no tienen la opción de alimentarse de forma adecuada, se generan ciertas enfermedades por falta de proteínas. Ustedes dirán, es que esos chiquitos en esta imagen lo que tienen son lombrices o parásitos intestinales. Pues no. Normalmente cuando se dan este tipo de inflamaciones a nivel abdominal, se revisa lo que es las dietas de estas personas y son sumamente deficientes en proteínas. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente que las proteínas regulaban también el equilibrio hidroelectrolítico? Pues es eso. El aporte proteico deficiente y la concentración de proteínas en sangre no es suficiente en este tipo de patologías, en este tipo de personas. Entonces el fluido se almacena en tejidos causando edema o inflamación, que este es un síntoma característico en personas con una enfermedad que se llama kwashiorkor, que es un edema abdominal por malnutrición proteico-calórica. Entonces son personas que tienen, además de mala alimentación, una mala ingesta de lo que son proteínas a nivel de su organismo. Con esto finalizamos la presentación de lo que son proteínas. Posteriormente estaremos evaluando lo que es la tarea un poco más sobre la síntesis de aminoácidos y proteínas en el cuerpo humano.